Entre las canciones que bendicen nuestra vida está esta que quiero compartir. Espero que no les lastime mucho los oídos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Te mueves en mí. Te mueves en mí. Tocas mi mente, mi corazón, llenas mi vida de tu amor, te mueves en mí, Dios Espíritu, te mueves en mí, te mueves en mí, te mueves en mí, tocas mi mente, mi corazón, llenas mi vida de tu amor, te mueves en mí, Dios Espíritu, te mueves en mí. El cumplimiento de la promesa del Padre al enviar a otro consolador que está con nosotros, enseñándonos y recordándonos todas las cosas, es lo más maravilloso que le ha sucedido a la Iglesia de Jesucristo. Bendito es el Padre, bendito es el Hijo, bendito es el Espíritu Santo. Esto no es otra cosa más que gracia sobre gracia. Agradecemos a Dios por su palabra y por cada uno de los que participan y participarán en la extensión del reino. Oremos. Dios de amor y de bondad, tú eres fiel, tú eres eterno, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro compañero, tú eres todo para nosotros. Gracias, gracias, gracias. En este momento, Señor, solamente tenemos que darte gracias porque todo lo tienes tú bajo tu control y el reino se ha de extender porque esa es tu soberanía, porque esa es tu voluntad y nosotros estamos aquí porque queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. Bendito seas, Dios. Nos basamos en Hechos 9, los versículos 32 hasta el capítulo 11 en su versículo 18. Pero para que podamos entender estos pasajes, recordemos que Pedro y Juan, enviados por los otros apóstoles, hicieron un viaje a Samaria cuando escucharon que Felipe estaba enseñando la palabra y muchos se convertían de los ídolos al cristianismo. Podemos decir que ese fue el primer viaje misionero de Pedro. No podemos precisar cuánto tiempo pasó, pero en este versículo encontramos a Pedro visitando a todos. Parece que Pedro va solo dice Pedro. Este segundo viaje es muy importante porque partió de Jerusalén, pasando por Lida y Jope de Judea, llegando hasta Cesarea de Samaria y regresó. En este viaje Pedro fue el primero en sorprenderse cuando de repente Cornelio, un gentil, y sus amigos gentiles fueron bautizados por el Espíritu Santo. En Jope, Pedro se hospedó en el hogar de Simón, un curtidor de pieles. El primer párrafo que leeremos sería del versículo 32 al 35, en el capítulo 9 de Hechos, en donde Eneas recibe sanidad en el nombre de Jesús por la ministración que Pedro hace. Dice el versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. El pasaje solamente menciona a Pedro, por eso pensamos que hizo el viaje solo. Lida, como dijimos, era una ciudad de Judea. Versículo 33. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Pedro había sido testigo del poder de Dios cuando Jesús estuvo en la tierra. Así que, inspirado por el Espíritu Santo, entendió que Eneas era candidato para mostrar el gran poder sanador de Jesucristo resucitado. 34 dice, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama.
y enseguida se levantó. Esta sanidad produjo mucha admiración entre la gente de Lida y Sarón. El versículo 35 dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Lida y Sarón formaban un distrito en la tierra de Judea. Sarón era una fértil llanura costera. Así que la sanidad de Eneas se convirtió no solo en un milagro, sino que fue tomada como una señal del poder de Cristo resucitado, cuyo resultado fueron conversiones, personas que aceptaron el señorío de Jesucristo en sus vidas. De Lida, Pedro fue a Jope. Esta era una importante ciudad portuaria situada a 40 metros sobre el nivel del mar en la costa del mar Mediterráneo. Si usted puede ver el mapa hoy o después, sería bueno para ubicarse. Ahora, en los versículos 36 al 43 se registra un acontecimiento muy interesante relacionado con una mujer llamada Tabita o Dorcas. Dice el versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Tabita del arameo y Dorcas del griego, ambos nombres quieren decir gacela. Y gacela se refiere a ojos y pies rápidos. Versículo 37 dice, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Tabita se dedicaba a las buenas obras y a la caridad, y sirve de modelo a las mujeres cristianas de todos los tiempos. Entonces, la pregunta pertinente es, ¿cómo sirvo de modelo? No importa si eres hombre o mujer, lo que interesa es qué tipo de modelo somos cada uno de nosotros, no solo para los hermanos o los cristianos, qué tipo de modelo somos para la sociedad. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro tenía muy bien identificadas este tipo de señales, pues había estado presente cuando su maestro resucitó a un hombre que ya tenía 4 días de enterrado. Dice el versículo 41, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Hay una palabra muy interesante en este pasaje. En la versión Reina Valera se llama 2 veces a los cristianos santos, o sea, en el versículo 32 y 41. La misma palabra la usa antes Ananías, refiriéndose a los cristianos de Jerusalén en el versículo 13. Es la palabra que Pablo usaba corrientemente para describir a un miembro de la iglesia, como cuando dirige sus cartas a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Corinto, a los santos de tal o cual sitio. La palabra griega es agios y tiene muchas acepciones. Normalmente se traduce por santo, pero el sentido original es diferente. Básicamente, un cristiano es alguien que es diferente de los que no son más que personas de este mundo. Pero, ¿dónde está la diferencia? Agio se refería especialmente al pueblo de Israel, que era específicamente un pueblo santo, un pueblo diferente. La diferencia consistía en que Dios había escogido a Israel entre todas las naciones para una misión, para un propósito, dar a conocer a Dios a los habitantes de toda la tierra. Sabemos bien que Israel falló y no cumplió su propósito. Fue desobediente y perdió sus privilegios. Pero en el plan eterno de Dios, Él ya tenía contemplada a la iglesia para que, cuando descendiera el Espíritu Santo, los discípulos de Jesús fueran testigos de la obra de Dios en la vida de las personas.
Eso haría de los cristianos personas diferentes, porque Dios los ha elegido para que cumplan su propósito. Su propósito es dar a conocer a Dios a toda la humanidad. Así que los cristianos no somos diferentes de los demás porque se nos haya escogido para mayor honor en la tierra. Somos diferentes porque se nos ha escogido para un servicio especial. Somos salvos para servir. Pedro tenía muy claro ese concepto. Dice el versículo 42, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor. Como ya dijimos, en Jope, Pedro se hospedó en el hogar de Simón, un curtidor de pieles. Es significativo que Pedro aceptara estar hospedado ahí, pues Simón, el curtidor, y toda su familia tenían algo que ver con animales muertos, pero conocía a la ley judía, Pedro conocía la ley judía que prohibía tener acercamiento a animales muertos. Parte de estas instrucciones están en Levítico 11, pero solo vamos a leer por el momento el versículo 24, que dice, y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Este es el primer paso en la vida de Pedro para que entendiera que la clasificación entre limpio e inmundo quedó abolida. Se terminó su vigencia cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y se confirmó en el momento en que Jesús resucitó de entre los muertos. Ahora vayamos al capítulo 10 en sus primeros 8 versículos y vamos a encontrar algo muy interesante. El capítulo 10 del libro de los Hechos relata la historia de una situación decisiva en la vida de la iglesia. Por primera vez se admite a un gentil en la comunidad cristiana. ¿Qué se sabe de Cornelio? Cornelio era un centurión romano radicado en Cesarea, que era el cuartel general del gobierno en Palestina. La palabra que aquí se está utilizando como batallón es el término griego para una corte. Esto es, en esos tiempos, en el término griego, encontramos que se hablaba de cohorte, ¿no? Pero ahora nosotros la usamos como batallón. ¿Está bien? Como para que vayamos entendiendo. Y así vamos a estar relacionando a ver si nos aclara el asunto. En la estructura militar romana tenemos en primer lugar la legión, que se componía de 6,000 hombres y correspondía más o menos a lo que hoy se llama división. Componía la legión 10 cohortes, cada una de las cuales estaba formada por 600 soldados y equivalía al batallón. La cohorte se dividía en centurias, al frente de cada una de las cuales había un centurión. Cornelio era un centurión. La centuria sería ahora una compañía y el equivalente del centurión, el sargento. Así que Cornelio era un sargento para nuestros días. Los centuriones formaban como la columna vertebral del ejército romano. Cornelio era sin duda un hombre que sabía bien y a fondo lo que son el valor y la lealtad. Era un sargento bien formado. Ahora empecemos con el versículo 1 de Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, por ahí de las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde estaba él y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón,
el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. En ese tiempo, algunos gentiles abrazaban la religión judía, pero sin circuncidarse ni comprometerse a cumplir la ley. Solo asistían a las reuniones de la sinagoga y principalmente creían en un solo Dios. A estas personas se les llamaba temeroso de Dios. Otra forma de decirlo, respetuoso del nombre de Dios. Cornelio aprendió a hablar con Dios, lo que nosotros llamamos orar. Aprendió a ofrecerse en sacrificio a Dios, lo que nosotros llamamos ayunar. Y como el que busca encuentra, Dios y Cornelio se encontraron. Esa relación con Dios le ayudó a amar a su prójimo. Por eso practicaba la caridad, hacía obras de caridad, ayudaba a los necesitados. Era militar, era un sargento, pero tenía esas características, porque había conocido al Dios de Israel, al Dios verdadero, al Dios que es el creador del universo. Como consecuencia de todo esto, Dios le habló a Cornelio y le dio una instrucción precisa para que siguiera conociendo a Dios. Cada vez más estaba conociendo a Dios, cada vez más. Tú y yo estamos conociendo a Dios cada vez más. Cornelio ni siquiera se imaginaba todo lo que Dios tenía planeado para él y todos los suyos. En Hechos 10, de 9 al 16, tenemos otro párrafo importante, porque si bien Dios le habló a Cornelio, por otro lado, Dios tiene que hablarle a Pedro. Él está arreglando las piezas del rompecabezas. Dios tiene el control, Dios sabe lo que está haciendo. Esto es muy emocionante. Al siguiente día, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, aproximadamente las 12 del día. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ya dijimos que en la ley ceremonial de los judíos había claramente una división de los animales en limpios e inmundos. Esto está en Levítico 11. Y es conveniente que ahora
leamos, yo pueda leer y ustedes escuchar de los versículos 3 al 31. Es un pasaje largo realmente, pero que nos va a ubicar, nos va a ayudar a entender a Pedro, porque Pedro reaccionó de esa manera. Dice Levíticos 11:3 en adelante. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello porque rumia, pero no tiene pezuña hundida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis por abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas los tendréis por abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus alas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos. La langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agap según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación, y por estas cosas seréis inmundo. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche, y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en 4 patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundos. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por entre los animales, estos tendréis por inmundos entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Esta ley Pedro la tenía en su mente y en su corazón. Pero como dijimos, cuando Jesús murió y resucitó, echó abajo la vigencia de toda la ley ceremonial, que realmente era un código sanitario para su pueblo. Porque si vemos, estos animales que estaban prohibidos en la alimentación de los judíos son portadores de muchas bacterias, de muchas infecciones, de muchos asuntos que van a dañar el cuerpo humano. Y entonces era una forma de aislarlos de las infecciones. La Biblia
la palabra de Dios, Dios hablándole a su pueblo, también estableció un cerco de protección físico para su pueblo. Ahora, según el tiempo de Dios, el tiempo Cronos, los pueblos de la tierra, para ese momento de la historia, disfrutaban de cierta urbanidad y civilización que aseguraba orden, limpieza, sanidad. Así que ya no era necesaria la observación de esa ley ni para los judíos, mucho menos para los gentiles. Sin embargo, los judíos, y Pedro era judío, no entendían esa verdad. Por eso fue necesario que Dios le diera esa visión, en donde no solo se refería a los animales, sino a las personas. Porque con el correr del tiempo, los judíos equivocaron el rumbo y pensaron que ser el pueblo escogido de Dios les daba superioridad, exclusividad, y veían a los demás pueblos como insignificantes, sin importancia, sucios, pecadores, desechados por ellos, por los judíos mismos, y peor aún, creían que también a Dios no le importaban. Esto fue grave, porque precisamente el pueblo que Dios escogió para que lo presentara a toda la humanidad, se encerró en su egoísmo, se ensució con la idolatría y no pudo cumplir con el propósito de Dios de darse a conocer a todos los pueblos. Hoy está sucediendo algo parecido. Dios tiene a la iglesia como su pueblo para que anuncie las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero la iglesia se ha encerrado en los templos, en los auditorios, en las casas inclusive. Buena parte de la iglesia se ha dedicado a construir enormes edificios esperando que las personas lleguen. Alguna parte de la iglesia más parece una reunión social y otra vez se ha equivocado el rumbo. Tengamos cuidado y retomemos el rumbo. No debemos llamar común a lo que el Dios Todopoderoso ya ha limpiado y quiere entregarle por medio de su iglesia amada el mensaje del amor, del perdón, de restauración, de crecimiento, de vida abundante. Conviene retomar el evento del que estábamos hablando. Al mediodía Pedro se subió a orar a la azotea. Las casas tenían este tipo de cubierta y como eran generalmente pequeñas, se subía a la terraza cuando se quería estar tranquilo. Allí tuvo la visión de la lona o lienzo que bajaba del cielo. Tal vez había alguna terraza o toldo en la terraza, algo que la protegería del calor del sol, y ese toldo sugiriera el lienzo de la visión. Pero eso no quiere decir que todo fuera imaginación y nada más. La palabra para lona es la que se usa para la vela de un barco. Así que otra cosa que es probable es que Pedro estuviera viendo en las aguas del Mediterráneo barquitos cuyas velas sugirieran algo de la visión. Pedro vio el lienzo lleno de animales y oyó la voz que le decía que matara y comiera. Ahora bien, como ya leímos, los judíos tenían estrictas leyes alimentarias que encontramos en Levítico 11. En general, los judíos no podían comer más que animales que rumian y que tienen la pezuña hundida. Todos los demás eran inmundos y estaba prohibido comerlos. A Pedro le escandalizó la voz y contestó que él no había comido nunca nada inmundo. Y la voz le dijo que no llamara inmundo a lo que Dios había limpiado. Y esto sucedió 3 veces para que no existiera ninguna posibilidad de error o incomprensión. Tal vez antes Pedro habría llamado inmundo a un gentil, pero Dios le preparó para que recibiera a los mensajeros que venían en el camino. El párrafo que encontramos de los versículos 17 al 29 es otra parte del rompecabezas. Dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro.
Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fueron con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Recordemos que si hay un valor muy importante entre los judíos es el que son buenos hospedadores. Los judíos no pueden dejar a nadie que cuando ya es noche que vaya de camino, porque es peligroso, porque no sería una persona educada ni atenta quien dejara ir a sus visitas en la noche. Así que por eso dice, los hizo entrar, los hospedó, y al día siguiente emprendieron el viaje. No es que Pedro desobedeciera la instrucción de Dios, es que él sabía que esa atención no podía pasarse por alto. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? De este párrafo reflexionamos muchas cosas, pero podríamos decir, podríamos ubicarnos y recordar que Pedro, a quien desde el primer momento que se encontró con el Señor Jesús, según se lee en el Evangelio de Juan 1:42, dice: y le trajo a Jesús, fue su hermano Andrés, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Eso había sucedido muchos años antes. Pero a partir de ese momento inició un periodo de transformación para Pedro. Durante el tiempo en que Jesús les dio ese curso de capacitación con miras a establecer su reino en el corazón de los seres humanos, en donde encontramos a Pedro en los acontecimientos sobresalientes e interesantes como difíciles de la vida de Jesús aquí en la tierra, hasta que tuvo que ser confrontado. El mismo Pedro tuvo que ser confrontado por Cristo resucitado en esa pregunta repetida 3 veces: ¿Pedro, me amas? ¿Pedro, me amas? ¿Pedro, me amas? Y en las 3 veces Pedro le mintió al Señor. Pero al final fue descubierto, exhibido, reconvenido, convencido. Y al ser bautizado con el Espíritu Santo, cambió para ser un hombre valiente, decidido, respaldado por Dios y de acuerdo a su llamado, porque efectivamente para ese momento de su vida, Pedro era el hombre al que Jesús profetizó: serás llamado Pedro, porque no solo te enviaré apóstol o enviado a los judíos, también a los samaritanos, que son una mezcla de nacionalidades. También tendrás el privilegio de ser el primero de enseñar a los gentiles asuntos relacionados con el amor de Dios, pero sobre todo con la gracia, con el regalo de Dios. Para ello, Pedro
fue el primer predicador o conferencista después de la llegada del Espíritu Santo que Dios hizo coincidir con la fiesta del Pentecostés, con una cosecha de aproximadamente 3,000 almas. Ya leímos en Hechos 9:32, aconteció que Pedro visitando a todos vino. Aquí nos detenemos porque habrá que contestar una pregunta que surge naturalmente. ¿Por qué dice que Pedro visitando a todos? Es bueno recordar que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo tiene un propósito que define su llamado. Según ese propósito recibe la capacitación correspondiente y de acuerdo a su relación con Dios, de acuerdo a la multiforme sabiduría de Dios, mantiene una comunicación constante con su Señor, Salvador y Dios. Esto explica por qué en el segundo viaje misionero de Pedro, él viaja solo y en cada ocasión Dios permite, si es necesario, que alguien o algunos le acompañen. Pero cuidado, nosotros no podemos hacer de una experiencia una doctrina general para la iglesia. Algunos de nosotros pensaremos que así como Pedro realizó este viaje sin que nadie lo acompañara, podríamos también realizar las tareas asignadas como parte del cuerpo sin ningún acompañante. Definitivamente no es así. En cada caso debemos estar bien seguros que lo que decidamos hacer es porque Dios personalmente nos ha dado instrucciones muy claras respecto de nuestro quehacer dentro de él o los planes de Dios, porque si observamos en el registro bíblico, Pedro tenía una relación personal y clara con el Espíritu Santo. Pedro y Dios platicaban, Pedro y el Espíritu Santo dialogaban. Pedro, levántate, mata, come. No, Señor, yo no he comido ninguna cosa inmunda. El Señor, sí voy, no hay problema, yo obedezco. Había aprendido a tener esa comunicación con Dios. Y cada uno de nosotros debemos experimentar esa relación personal de la presencia de Dios con los hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Somos hijos de Dios por la fe y tenemos la autorización de ser llamados hijos de Dios. En este párrafo de Hechos 10 del 30 al 33, Cornelio le explica a Pedro por qué lo mandó a traer. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, el equivalente a las 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía, pues, a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Tremendo este encuentro. Cornelio es una autoridad dentro del ejército romano, pero también es un hombre que respeta el nombre de Dios. Por ello busca la manera de tener buena comunicación con Dios y está dispuesto a obedecer sus instrucciones. Ello explica por qué Dios lo elige para que sea el hombre gentil que busca a Dios, y ya lo había dicho el Señor Jesús: el que busca, halla. Gloria a Dios. Dice Hechos 10 del 34 al 43. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, óiganlo bien, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ya no solo de los judíos. Ahora es en toda nación. Siempre había sido así en toda nación, pero los judíos habían sido escogidos para llevar ese mensaje a todas las naciones. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret,
y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esta es una gran enseñanza. Pedro inicia dando el mensaje de salvación a los que le están escuchando. Pedro en todas sus conferencias anteriores empezó así, dando el mensaje de salvación. Por eso se convirtieron 3,000, luego se convirtieron 5,000 y luego así se van a convertir muchos, porque él va a dar el mensaje de salvación. En Hechos 10 del 44 al 48 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En esos de repentes de Dios, aún Pedro no terminaba la enseñanza cuando descendió el Espíritu Santo y todos los presentes comenzaron a alabar, magnificar, glorificar el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo en diferentes idiomas, porque Dios es fiel y porque Pedro obedientemente era conducido por el Espíritu Santo para que hiciera lo que el Cristo resucitado estaba pidiendo que se llevase a cabo. Así también de una buena vez bautizó en agua a todos estos hermanos nuevos que al obedecer a Dios estaban mostrando el amor de Dios. Decimos de una vez porque los hermanos ya habían sido bautizados por el Espíritu Santo y aún no habían sido bautizados en agua. Aquí tenemos otra demostración de la multiforme sabiduría de Dios. ¿Por qué digo esto? Hagamos tres observaciones. La primera: el Espíritu Santo primero trabajó en Pedro para que corrigiera sus convicciones respecto a la obediencia a la ley de Moisés en cuanto a la clasificación de pureza e inmundicia, no solo respecto de los animales, sino aún de los humanos. Segundo, el Espíritu Santo descendió y bautizó a los gentiles que estaban con Cornelio, esperando el mensaje de Dios a sus vidas. El bautizo soberanamente se llevó a cabo, aun cuando Pedro no había concluido el sermón. Quiero decir, interrumpió la prédica de Pedro, porque si no lo hacía así Dios, seguramente que Pedro iba a decir el Espíritu Santo entre los gentiles. No, eso no puede ser. Pero dijo Dios: puede ser porque yo lo hago, soy soberano, y a ellos te mandé, a ellos los mandé, judíos, para que traigan a los gentiles al conocimiento de Dios. Pero también estas personas no habían sido bautizadas en agua, porque Dios es bueno, misericordioso, levanta del hoyo al caído y al menesteroso saca del estiércol para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Y ahora la iglesia es el verdadero pueblo de Dios. Esto lo decía el salmista porque desde siempre
Dios es Dios de toda la tierra, Dios de los habitantes de toda la tierra, y a todos quiere bendecir. Y tercera observación, con esta experiencia, Jesucristo le cumple a Pedro una promesa que le hizo cuando estaban en la región de Cesarea de Filipo. Allá está registrado allá en Mateo 16, del 15 al 19. Esto es cuando Jesús todavía estaba en la tierra. Dice, lo voy a leer porque esto es muy importante. Dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Y aquí se refiere al mensaje de la salvación. Este precioso pasaje nos aclara que Dios le reveló a Pedro en ese momento la divinidad de Jesucristo. Y Jesús le confirma algo que había hablado con él desde que Simón Pedro lo buscó cuando Andrés, su hermano, le dijo, hemos hallado al maestro. En esa ocasión le dijo, Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro, hablándole de la transformación que sufriría Pedro, porque Jesús lo necesitaba para que fuera una roca, una piedra de cimiento en el edificio de la iglesia que nacería el día de Pentecostés. Pero también Jesús le ofreció que le daría las llaves del reino de los cielos. Las llaves representan autoridad, las llaves representan autoridad delegada, representan propiedad, y efectivamente Pedro fue el primer predicador el día del cumplimiento de la promesa que el Padre había hecho de enviar a otro consolador. Esa prédica fue entre los judíos. Se cosecharon aproximadamente 3,000 almas para Cristo. En ese momento Pedro usó la llave para abrir la puerta entre el pueblo judío y que se estableciera el reino de Dios en la tierra, para abrir la puerta, entre el pueblo judío, porque los judíos también estaban cerrados, no creían que Jesucristo era el Mesías. Después de un tiempo, Dios envió a Pedro a visitar a los hermanos, pero también lo llevó a la casa de Cornelio, un centurión del ejército romano, gentil, que respetaba el nombre de Dios, hacía oraciones, ayudaba a la gente y ayunaba buscando la presencia de Dios y esperando una comunicación dinámica con el único y verdadero Dios. Pedro nuevamente usa la llave y abre la puerta de los gentiles para entregarles el mensaje de amor de Dios e incluirlos en el reino de Dios aquí en la tierra. A partir de ese momento, el reino se establecerá en toda la tierra. La palabra de Jesús se cumplió. Pedro fue llamado para ser apóstol, enviado, y como tal ser piedra de fundamento para el edificio de Dios. Tremenda palabra. Aquí nos está cumpliendo el Señor, nos está llevando de la mano para que veamos el cumplimiento de su palabra profética. Ahora vamos al capítulo 11 de Hechos y solo vamos a revisar de los versículos 1 al 18, en donde Pedro va a dar un informe a la iglesia en Jerusalén. Dice el versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos,
Consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Fíjate, apenas lo estaban descubriendo ellos. La noticia llegó a Judea, óiganlo bien, la noticia llegó a Judea antes de que Pedro llegara a Jerusalén. Así que en Jerusalén ya estaban esperando a Pedro. El pasaje hace hincapié en un grupo de personas que disputaban con Pedro. Dice que eran de la circuncisión. No es difícil descubrir el espíritu religioso al que se tiene que enfrentar Pedro cuando llega a Jerusalén. La pregunta es directa: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Casi le dicen de hombres inmundos. Prácticamente para ellos, incircunciso e inmundos era sinónimo. Recordemos que para los judíos esa clasificación de Levítico 11, combinada con la soberbia de ser el pueblo de Dios, cuya marca e identificación estaba en la circuncisión, les llevaba a considerarse superiores, diferentes, escogidos de los demás pueblos. Por otro lado, la iglesia nace entre los judíos y para ese momento hay varios grupos. Están los judíos cristianos y los cristianos. Son los judíos que no han recibido a Jesús como su Salvador y Señor, los que están atrapados en la religiosidad. Y hoy día también hay cristianos, entre comillas, si se les puede llamar de esa manera, atrapados en la religiosidad. Por decir algo, como quienes dictan la forma de vestirse, como la manera de celebrar el culto a Dios, como los que ven a la iglesia o ven en la iglesia una fuente de ingresos, los que tienen a la iglesia casi prisionera entre 4 paredes, los que prohíben a sus miembros tener comunicación con otras iglesias locales. Y podríamos mencionar muchos otros rasgos de religiosidad. Estos judíos de la circuncisión llamaban inmundos a los no circuncidados. Por eso la expresión: has entrado a los incircuncisos y has comido con ellos. ¿Qué pensamientos tan opuestos a los deseos del corazón de Dios? Pues la Biblia dice: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo repito, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pedro les explica su propia experiencia, cómo Dios había corregido este pensamiento, en primer lugar en la mente de Pedro, para que después
pudiera ir contento con los hombres que envió Cornelio y luego explicar el mensaje de salvación para esa muestra de gentilidad que Dios escogió para ser los representantes de la iglesia gentil, dando ese paso firme a fin de que se abriera la puerta y la gracia de Dios pudiera ser disfrutada por todo el mundo, por todos los seres humanos, porque en Cristo Jesús no hay siervo, no hay libre, no hay letrado, no hay ignorante, no hay judío, ni tampoco hay griego, no hay hombre ni mujer. La expansión del Evangelio había llegado a otra dimensión. Y conste que no mencionamos la sanidad del cojo, la participación de un ángel para sacar de la cárcel a Pedro, el enfrentamiento con las autoridades eclesiásticas o el Sanedrín, la sanidad de Eneas, la resurrección de Tabita o Dorcas, que las personas se colocaban para que la sombra de Pedro les tocara y recibieran sanidad. ¡Qué enorme privilegio el de Pedro! Ese es el llamado apostólico de Pedro, piedra de fundamento. ¿Sabes cuál es tu llamado? ¿Sabes cuál es tu propósito? Debes tener una comunicación con Dios. Así Pedro nos enseña cómo. Una serie de pasos, transformaciones de ese hombre arrebatado hasta un hombre arrebatado, sí, decidido, sí, claro para hablar el mensaje de Dios. Cuando le dijo el Señor, ¿me amas? Tú sabes todas las cosas, Señor. Tú sabes que te amo. Y lo demostró. Por cierto, Pedro murió crucificado, pero dijo, no puedo morir como muere mi Señor. Siquiera pónganme de cabeza, porque es mucho honor morir como Cristo. Maravilloso es Dios. Sí, detente por días y estate con Dios, habla con Dios, ayuna, ora, lee la escritura, ahora hay muchas Biblias, consíguete una Biblia, no importa si era la latinoamericana, si es la Scofield, si es la nueva versión internacional, no importa, tú busca de Dios. Si es en 1960, esa es la que me gusta a mí, la uso mucho, te la recomiendo, pero tú puedes leer cualquier otra Biblia. Deja que Dios te hable, búscalo, porque el que busca halla y al que llama se le abre. Busca a Dios y permite que el Espíritu Santo te diga tu propósito, te ubique tu llamado, para que no estés haciendo cosas que no ayudan a la iglesia. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Oremos antes de concluir esta sesión. Padre de amor, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por la vida de Pedro. Tú lo transformaste, Señor, paso a pasito. Y tuvo que ser lo que tú querías que Pedro fuera. Llegó animado por su hermano contigo. Y desde que lo miraste le dijiste, tu nombre es Simón, tus padres te pusieron Simón, pero tú vas a ser transformado porque yo te necesito como una piedra de cimiento en el edificio que vamos a construir juntos. Y lo cumpliste, mi Señor. Así también a muchos de mis hermanos, a muchas personas que todavía ni siquiera saben que tú eres su Salvador, pero que vas a hacerlo, te van a aceptar, van a oír tu voz y se van a levantar y te van a seguir. Y tú los vas a usar con poder. Entre ellos, algunos ahorita están en la droga, otros andan en la prostitución, otros andan, como nosotros decimos, matando gente. Otros andan adorando a los ídolos y a los demonios. Pero tú ya sabes que ellos van a ser usados con poder. Gracias, Señor, porque esta es una oportunidad para que el mensaje llegue a ellos. Gracias porque este mensaje tú vas a permitir que vaya a mucha gente que yo nunca veré. Yo no la veré, pero tú la conoces. Bendito seas, Dios. Te agradezco este enorme privilegio. Y sabes bien, Señor, sabes bien que te agradezco, Señor. Junto con mucha gente te agradecemos por el alto honor que nos das de barbechar donde nosotros no, de cosechar donde nosotros no barbechamos y de sembrar donde nosotros no preparamos la tierra. Gracias.